Bendecidos y bienvenidos sean todos en esta hora. Este es su pastor Heriberto Dávila Nieves del Ministerio Casa de Dios, un nuevo comienzo. Estamos cada lunes, de lunes, martes, miércoles, de lunes a viernes, todos los días a las 7 de la mañana en un programa, un nuevo comienzo ahora. Este programa es un programa especial porque estará recogiendo ciertos reflexiones de estos últimos 2 días para encadenar que se entienda el final de este tema, pero quiero que preste atención porque vamos a estar llevando este concepto en unos procesos de las barcas de la vida, y quiero que preste atención, que pongas en esta hora esta palabra a servicio de aquellas personas que tú conozcas, sean vecinos, amigos, gente en el trabajo. Dile, mira, comparte esta palabra, mira, entra todos los días a las 7 de la mañana que hay un pastor en Puerto Rico que está trayendo una palabra que yo sé que va a marcar tu vida. Él quiere bendecir a cada persona que lo escuche en esta hora. Bienvenido Puerto Rico, bienvenido Estados Unidos, bienvenido Venezuela, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, bienvenido Centro y Sudamérica, bienvenido toda aquella persona que me esté escuchando en esta hora. Este es su pastor, reitero, Heriberto Dávila del Ministerio Casa de Dios, un nuevo comienzo. Estamos ubicados en la carretera número 2, kilómetro 16.1, entre los límites territoriales del pueblo de Bayamón y Toa Baja. Así que escucha bien esta palabra y de nuevo, si aprovecha, comienza a compartir esta palabra, comparte. Es importante porque yo sé que va a marcar tu vida. Será un tiempo nuevo, será una forma nueva de reflexionar y entender por lo que estás pasando. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Porque es necesario que paséis por diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque es necesario que a través de tribulación entremos a la vida eterna, porque en 1 Pedro capítulo 5 versículo 10 dice que ese mismo Dios nos afirma, fortalece y nos establece después que habemos pasado por un poco de tiempo de aflicción. Así que el tiempo de la aflicción y los problemas de la vida es un instante, es como el vapor de humo que crece y desaparece. Es como algo tan simple, tan como un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad. Así que si en esta hora estás pasando por alguna situación difícil, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, que tienes problemas económicos, que no sabes qué hacer, que tienes una enfermedad que entiendes que es mortal, que es incurable, tantas cosas que pasa en este mundo de tinieblas, de oscuridad, de sosiego, de tantos problemas que están ocurriendo, producto cada uno de ellos del pecado, y a veces nuestra forma de tomar decisiones. Así que yo te exhorto en esta hora a que prestes atención, compartas, le des like a la página, lo compartas y lo reproduzcas. Así que, y reflexiones, es parte del proceso. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces reitero, la palabra es la que produce fe. Así que es importante que te mantengas escuchando cada día la palabra. La palabra es Jesús mismo hablando a tu corazón. La palabra te empodera, te apodera y hace que conquistes aquellas cosas que no son como si fueran. Porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por tanto, la buena voluntad de Él hace que tú quieras y realices lo que Él quiere. Él quiere tener un encuentro contigo en esta hora. Él quiere que entres a un nuevo nivel de gloria. Entrégale tu vida al Señor, tu sueño, tu destino, tu propósito, aún la misión de cómo hacerlo. Deja que Él se entrone en tu vida. Deja que Él sea el que domine tus pensamientos. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 nos dice que tengamos en la mente de Cristo. Así que los sentidos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, acciones y decisiones deben ser unidos, reitero, deben ser unidos, porque eso es lo que Dios quiere, que haya unidad de propósito entre tú y Él, para que Él sea el que dirija la barca de tu vida, porque Él sabe, Él decretó, Él te soñó
para este tiempo, porque para esta hora Él te llamó. Él te preparó con un propósito, con un destino manifiesto, para que alcances y establezcas el reino de Dios en tu vida, en tu familia, y tengas un ministerio. Y el ministerio, el cual todos estamos llamados, es establecer el reino de Dios a través de la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es un compromiso que tenemos todos. En Lucas capítulo 2 versículo 49, Jesús a los 12 años le dijo a su mamá María que en los negocios de su padre le convenía estar. Es importante que estemos trabajando en los negocios del Padre. Y dice que es conveniente, es necesario, y en el griego significa incluso, y lo dije en el día de ayer, que es determinante y sobre todo es obligatorio. Así que fuiste llamado con un propósito, dar de gracia lo que por gracia recibisteis. Así que bienvenido Puerto Rico, bienvenido Estados Unidos y bienvenido Centro y Suramérica. Y deseo que esta palabra marque un tiempo nuevo en tu vida, un nuevo comienzo, porque todo tiene su tiempo, todo debajo del sol tiene su hora, pero esta es tu hora, porque la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y el tema es: fe es la habilidad de creer aquello que no tiene sentido para la razón. Reitero, el tema en esta hora es que la fe es la habilidad, el carácter, la voluntad, la determinación de creer aquello que no tiene sentido para la razón. Y te hago un recordatorio: la fe comienza donde la razón termina, y la fe vence la razón, y es nuestra actitud la que determina nuestro futuro. Entonces, si yo pudiera hacer esta reflexión y pudiéramos entrar en este proceso de ser directores o guiones, o ver esto desde un proceso de un drama, una película, ver esta lectura desde otra perspectiva, ¿verdad? De actores secundarios, escenografía, simbólica y figura de lo que representaría en ese teatro, en ese drama. Y pudiéramos ponerlo de esta manera. Como directores tendríamos a Dios y al Espíritu Santo. Como actor principal tendríamos a Jesús. Como extra tendríamos a la gran multitud. Si pudiéramos establecer como utilería, como parte de la escenografía, utilizar una barca, tiene que haber un principio y un comienzo, y luego una culminación. Así que el principio en este caso sería Betsaida, y la culminación del lugar como consecuencia sería no solamente Capernaum, que es el lugar donde se concluye, porque es el centro de operaciones, sino desde Betsaida hasta Genezaret, para concluir en Capernaum. Entonces, la tierra prometida, la ciudad amurallada. Así que luego estaríamos los actores secundarios, serían los discípulos, sería una representación de ti y de mí. Y esa utilería, de nuevo, sería la barca. ¿Y dónde sería el lugar establecido? En medio del mar. Así que escucha bien en esta hora, porque este es la sinopsis, el principio de lo que habré de hablar al final. Estaríamos pasando a través de las barcas de la vida. ¿Por qué las barcas de la vida? Porque es el lugar de adiestramiento, el lugar de destino, donde Dios quiere prepararte. Todos tenemos que pasar por el proceso de adiestramiento y entrenamiento antes de comenzar un ministerio. Y en el caso particular de Jesús, fue enviado en Mateo capítulo 4 versículo 1, enviado por el Espíritu, trasladado a un desierto para estar 40 días. Moisés tuvo que estar también 40 años en el desierto antes de comenzar propiamente su ministerio. Los discípulos estaban en las barcas de la vida. Ese era su lugar de trabajo. Dios cambia los escenarios de acuerdo al propósito para lo cual te destinó, para lo cual te soñó antes de la fundación del mundo. Él sabe lo que es importante para tu vida y para tu familia y para tu ministerio. Él sabe que tú puedes alcanzar a mucha gente
que está a tu alrededor, que yo no puedo alcanzar, que no puede alcanzar otras personas. Dios tiene destinado para ti las personas a quien tú le hablarías. Dios tiene destinado que tú serías el pastor, el evangelista, el misionero para tu familia, para tus vecinos, en tu trabajo. Comparte esto, porque así es el reino de Dios. Así es el reino de justicia. Llevar, a pesar del pecado, llevar la justicia de Dios, la palabra de Dios, para que se establezca ese reino, para que la sangre de Jesús marque un tiempo nuevo en tu vida, una nueva transformación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que en esta hora podemos comenzar con Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 32 aproximadamente. Dentro de ese contexto, luces, cámara y acción. Vemos a la persona de Jesús hablando con sus discípulos. Había acabado de hacer milagros, prodigios y maravillas, donde le había dado sustento entre 15 a 25 mil personas a través de los panes y los peces. Sin embargo, Jesús, siendo ese actor principal, y los discípulos, como tú y como yo, siendo los personajes secundarios, entra el proceso de los extras, la gran multitud. Pero esta gran multitud tiene algo particular que había dicho anteriormente, y que siempre la multitud acompañaba a Jesús, pero no eran parte de los discípulos. No tenían la intención de seguirlo con un propósito de ser parte de ese reino de milagros, prodigios y maravillas. Lo que hacían era que buscaban a Jesús consecuentemente, viendo los milagros, prodigios y maravillas, pero ellos no siendo parte de ellos, meramente de espectadores. Así son los extras en todas las películas. Pero los extras buscan una paga por un momento dado, pero no siguen. Es algo que no es prioritario para ellos. Así son los extras. Y en este caso, la gran multitud lo que hacía era seguir a Jesús, viendo los milagros, prodigios y maravillas, como ir al cine, ¿verdad? Como ir a una drama, pero no eran parte, no trabajaban ahí. Meramente lo que hacía era disfrutar de lo que ocurría, pero buscaban que le diera el actor principal Jesús y los directores que le dieran comida. Si estuvieran enfermos, entonces que los sanara, pero no tenían ningún compromiso propiamente. Así hay mucha gente en el mundo que no tiene ningún compromiso con Jesús. Lo buscan por los panes y los peces, buscando que Jesús se les puede dar. Pero ¿sabes qué? Tarde que temprano, la multitud puede seguir a Jesús, y Jesús en ningún momento los echa fuera. Pero ¿sabes qué? Es que el propio comportamiento de los extras de esta gran multitud, tarde que temprano, va a sufrir un cambio, porque Jesús tiene que asegurar el adiestramiento y el entrenamiento de ti y de mí, de los discípulos. Y en este momento, en Mateo capítulo 4, versículo 22, nos habla sobre el contexto de que Jesús despidió a la multitud. Lo despidió es que le dijo: ¿sabes qué? Ya es tiempo de que cojan y empiecen a seguir cada uno para sus casas, porque la realidad de todo esto es que yo tengo que ahora trabajar con mis hijos. Yo tengo que ahora comenzar a educarlo, a desarrollarlo. Y en este caso particularmente fue lo que hizo. Le dijo: ya es suficiente, ya los extras es suficiente. Ahora voy a trabajar con los discípulos, como tú y como yo. Tú que me estás escuchando, eres parte, un actor secundario dentro de este proyecto. Y entonces la escenografía dentro del concepto de utilería está la barca. Saliendo de Betsaida, sale en camino al lago de Genesaret, al mar de Galilea. Y en ese momento, en los procesos de la vida, Él le dice: sigue y adelántate, porque era un lugar de adiestramiento. Porque los desiertos son lugares de adiestramiento, pero las barcas de la vida también. Porque Dios lo que quiere es desarrollarte y entrenarte para que subas a un nuevo nivel de gloria. Entonces Jesús le dice: adelántense. Pero ya Jesús sabía lo que habría de ocurrir. Sube al monte, ora por ellos en medio de las circunstancias de la vida, porque sabría que en ese proceso de adiestramiento el enemigo de las almas estaría pendiente
porque la intención del enemigo es matar, hurtar y destruir. Pero para eso vino Jesús, para deshacer las obras de Satanás. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo huye si lo resisto? ¿Y cómo lo resisto si me someto? Me someto cuando no tengo voluntad, cuando le permito al alto Dios que sea quien dirija los destinos de mi vida, cuando sea el dueño y señor de mis pensamientos, de mi voluntad, de mi carácter, de cada pensamiento, acción y decisión la cual tome. Es mejor porque así no pierdo tiempo. Yo prefiero la esclavitud del Edén que la libertad del mundo. ¿Entiende esto? Porque Dios lo que quiere es hacerte bien. Prefiero ser esclavizado, ser un esclavo de Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es bien para mí. Y ese proceso de esclavitud es libertad. Así que hay que entender los contextos en el cual se establece en la Biblia. Así que en ese proceso, cuando estamos moviéndonos a través de la vida, en ese lago de mares, que el mar lo que está representando tipifica los mares: enfermedades, desasosiego, desaliento, desilusión, depresión, injusticia, traición, todos los tipos de pecados en el mundo se representan en ese mar. Pero la barca está hecha y definida para estar flotando por encima de los problemas de la vida. Las iglesias están fundamentadas y la familia está fundamentada para estar por encima de todos los problemas de la vida. En ese proceso Dios te dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque Él ha vencido al mundo. Él está caminando por encima de las aguas en esta hora para venir a tu encuentro. Pero Él lo hace de manera milagrosa. Él lo hace con poder, autoridad, reino, gobierno y señorío. Porque Él quiere tener un encuentro nuevamente contigo. Para que sepas que aún en los problemas de la vida, Él dijo que yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces se trata de carácter y la habilidad y tener la fe de creer aquellas cosas que no son como si fueran. Es la habilidad de creer lo que no tiene sentido para la razón. Por eso la fe vence la razón. Y es tu actitud la que determina tu futuro. Es creerle al Señor, porque para el que cree todo es posible. Porque Dios es el Dios de lo imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay ninguna imposibilidad. La imposibilidad la ponemos nosotros por lo que vemos, por lo que pensamos, por a veces lo que el enemigo nos hace creer. Pero la realidad de todo esto es que Dios sí es fiel y a su nombre sea la gloria, el imperio, honor, señorío y reino y gobierno. Él es el Dios que toma todo control sobre todas circunstancias. Y en este caso particularmente, los discípulos, como tú y como yo, salimos en este viaje, en ese caminar de fe a través de la vida. Pero siempre sepas que van a venir vientos contrarios, porque los vientos contrarios tipifican a la persona de Satanás, padre de toda mentira, una persona, un ser creado al igual que tú y yo, que está programado, ese es su sentimiento, para destruirte a ti, a tu familia, el destino, la visión y el propósito por el cual Dios te creó. Y buscará y hará lo que sea para destruirte a ti, tu familia y tu ministerio. Él tratará, esa es su intención. No lo permitas en esta hora. Mantente firme creyendo que el Dios que te llamó viene a tu encuentro, caminando por encima de los problemas. Pero es para que tú lo veas. Él camina porque Él pudo haberlo hecho antes, pero caminó en ese preciso momento porque era parte del adiestramiento y entrenamiento por el cual Dios nos comisiona. Así que en establecer el reino y la gran comisión vas a tener vientos contrarios. Y los vientos contrarios vienen contra ti, de frente, para que no avances, para que desistas, para que no llegues al propósito manifiesto, para que no puedas darle like a esta página, para que no puedas compartir esta palabra, para que no puedas declarar una palabra
para que no puedas establecer el reino de Dios y la gran comisión, para que no puedas hablarle a otro. Siempre surgirán eventos, siempre surgirán pensamientos. Lo lograré, no podrás hacerlo, pero y si le habla a una persona y no recibe la palabra, no te preocupes por eso. Apolo, uno riega, otro siembra, cada uno tiene una responsabilidad. Yo estoy cumpliendo con la mía. Debemos cumplir y establecer que en los negocios de nuestro Padre, el Dios de cielo y tierra, nos conviene estar. Es necesario, es parte de nuestro job description, es parte de nuestra responsabilidad inherente a ser cristiano, llevar buenas nuevas de salvación, una palabra que restaure, que transforme, que vivifique, que cambie nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría. Es que en medio de los problemas de la vida te mantengas caminando como viendo el invisible. Es que puedas entender que Dios es bueno y para siempre su misericordia, que se establezca sobre tu vida y sea el centro y atención, que nada sea más importante, que no haya voluntad de parte de ninguno de nosotros, para que yo soy el Dios que es de cielo y tierra, el que tiene todo poder y autoridad, gobierno y señorío sobre la naturaleza, sobre el enemigo, sobre toda cosa creada, porque Él es el creador. Y en esta hora Él camina a través de esos mares, a través de las circunstancias de la vida para venir a tu encuentro. Porque es que los vientos contrarios, Satanás él no descansa. Él no tiene ninguna otra cosa que destruir la creación y ir cada mañana y cada noche a acusarte delante de Dios. Pero ¿sabes qué? Mantente confiado, porque el Dios de cielo y tierra siempre va a venir a tu encuentro. Así que si te encuentras en esta hora en indecisión, no sabes qué hacer, qué decisión tomar, te encuentras enfermo, atado, ligado por alguna adicción, por cualquier cosa, eso representa los mares, y el enemigo utilizará esos vientos contrarios para esas olas comenzar a afectar tu barca. Pero sabiendo que como no vemos el viento, no sabemos qué representa para todos los efectos prácticos, pero sí las olas, pero entonces tenemos ese problema de que aquello que no vemos no lo podemos entonces reprender. Pero quiero que sepas en esta hora que esos vientos contrarios tienen un nombre que es Euroclidón, que el griego habla de demonio, de Satanás, de ese persona que quiere conquistar tus pensamientos, quiere conquistar tu vida y mantenerte en un reino de pecado. Pero Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Así que ese actor principal camina por encima de las aguas. Ese actor principal tiene nombre y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que camina por encima de los problemas de las enfermedades y viene a tu encuentro para empoderarte, apoderarte y arrebate y conquiste lo que Dios tiene para ti. El trabajo de todo pescador es tirar una red para pescar, para llevar alimento a la casa y a la familia. Pero en este caso, en Marcos capítulo 1, versículo 17 dice, Jesús dijo, venid en pos de mí y los haré de pescadores de hombres. Así que la intención de Dios es utilizar todos los dones y talentos tuyos, aquello que tú tienes en tu mano, lo que Dios te dio, para que te empoderes y comiences a fluir basado en tus propios talentos que Dios te dio, aquellos dones que Dios te dio. Y si hay dones que todavía no sabes cuáles son, Dios en esta hora los despierta en el nombre poderoso de Jesús. ¿Para qué? Para que puedas empoderarte y confíes en esta hora en el Dios que te llamó, que te comisionó, para que te establezca y comience tu ministerio en esta hora. Así que entiende que cuando caminas por encima de las aguas, vienes a enseñarte lo sobrenatural. Es decirte, ¿sabes qué? Esto que yo estoy haciendo, que camino por encima de las aguas, tú lo puedes hacer. Esto se llama lo sobrenatural. Tus padres, Adán y todo lo que había en el Edén, era para ustedes. Donde ustedes podrían hacer esto, es parte de la esencia y sustancia que yo le di. Pero fueron degradados por producto del pecado. Pero ¿sabes qué? Sin mí nada podéis hacer. Pero si están separados de mí, nada podéis hacer. Pero ¿sabes qué? Pero si vienen a mí
yo los empodero y entran a lo sobrenatural. Así que en esta hora es cuestión de decisión. Si tú te empoderas, poder y conquistas y arrebatas todo lo que Dios tiene para con tu vida, para que subas a un nuevo nivel. Porque el nuevo nivel envuelve Marcos capítulo 16, versículo 15. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, y si bebiere cosas mortíferas no os hará daño. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Entonces Dios te empodera con una unción que rompe cadenas y ligaduras, porque el yugo, según Isaías capítulo 10, versículo 27, se pudrirá, se deshace a causa de la unción. Así que cuando Dios te empodera y te da el poder, tú tomas control sobre toda circunstancia, aún sobre la naturaleza, aún sobre todo aquellos que te dicen que no se puede, aún sobre toda enfermedad. Porque la Biblia dice ya en Isaías 54, dice, y 53, 4, y por su llaga y su herida fuisteis sanado. Así que esa palabra siempre será un pasado mientras esté escrita. Pero tan pronto la ley se hace presente, te empodera y apodera. ¿Por qué? Porque se trata del creer, porque para el que cree, todo es posible. En esta hora, sal de la barca, entra a lo sobrenatural y comienza a caminar por encima de las circunstancias de la vida. Haz como Pedro, sal de la barca en esta hora. Ya sabemos que no podemos mirar ni a la derecha ni a la izquierda, porque sabemos entonces como consecuencia que nos hundiremos. Pero si ya sabemos eso, no nos quedemos en la barca. De los 12 discípulos, solamente uno se atrevió. Tienes que ser atrevido, tienes que empoderarte, tienes que ser atrevido para hablarle a otro. Tienes que ser atrevido para que puedas reproducir esta palabra. Tienes que ser atrevido para conquistar esta palabra. Tienes que ser atrevido para compartir esta palabra. Porque verla, pues puedes verla y al minuto salir de ella. ¿Y qué hacer con esa palabra? Cumple el reino de Dios. Establece la gran comisión. Todos tenemos que trabajar al Rey de Reyes. Todos somos empleados en esta empresa. Él es el dueño. Es el director de Luces, Cámara y Acción. Es el director de esta empresa, de este universo. Él es el que toma el control y dominio absoluto. Dios es el Espíritu Santo. Y Jesús, el personaje principal. Nosotros, actores secundarios. Y aquellos que quieran ser extras, la gran multitud, pues bueno, eso es decisión de cada cual. Pero yo te exhorto en esta hora a que salgas de la barca y entre a lo sobrenatural de Dios. Y le permitas a Dios que te empodere y apodere para que tengas la confianza, la fe y la seguridad de que Él está por encima de las circunstancias y los problemas. Y Él te pueda llevar. Ya no solo quedarte en Betsaida, sino llegar a Genezaret, para eventualmente llegar entonces a la Canaán, el centro de operaciones que Él tenía aquí en la tierra, tipo y figura de la Nueva Jerusalén. Es el lugar de centro de operaciones del cielo, pero es en el lago de Genezaret donde están esas barcas de la vida, esas experiencias. En ese mar de Galilea, ahí es que están esas experiencias de las barcas. Así que Dios utiliza escenarios, pero Él te dijo que no sería ya más pescador, sino que serías pescador de hombres. Ya Dios te llamó y te comisionó, porque esos discípulos, de nuevo, somos tú y yo. En la antigüedad era Pedro, Pablo y todos los demás. Claro, Juan. Pero en este tiempo eres tú y yo. Heriberto Dávila Nieves. Pero cada uno de los nombres de ustedes. Ustedes son discípulos ahora. Tenemos que convertirnos en maestros para ser discípulos. Es un proceso de siembra y cosecha. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Dios me da la palabra para dársela a ustedes. Siempre seré un siervo. Siempre seré un esclavo. Siempre seré un discípulo. Siempre seré lo que Dios necesite que yo sea en el momento oportuno para Él. En esta hora, pues soy su pastor Heriberto Dávila Nieves, del ministerio Casa de Dios, esperando que esta palabra cobre vida, sobre tu familia y ministerio, que te empodere y hoy tengas un nuevo comienzo. Ahora, escucha bien, en ese proceso de vientos contrarios vas a encontrarte que el enemigo intentará utilizar personas que no podrás, que no se puede, que no vas a llegar al lugar donde Dios determinó y decretó para tu vida. Pero sepas que en cada momento, cuando sientas que el agua ya se estás sumergiéndote, Dios tomará tu mano
y te levantará nuevamente. Despierta, despierta y sacúdete. Levántate del polvo, levántate y vístete de nueva ropa. Suelta la atadura de tu cuello, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza que no tiene. Los hombres se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él le decía a Josué 1:6 y 1:9 sobre el contexto de ese precisamente, que en los momentos y aflicciones de la vida habría que tener confianza, habría que tener seguridad. No temas, porque yo estoy contigo. Ese es lo que Dios establece en esta hora para tu vida. Que no temas, porque Él siempre estará contigo. Él definió ya eso, ya lo dijo, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que dentro del proceso de las barcas de la vida, Él viene a tu encuentro. Hay otra lectura en Lucas, capítulo 8, creo que versículo 22 al 25. Voy a buscarlo aquí. Sí, Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25, donde se establecí: sin mí nada podéis hacer. Y hablaba de los procesos de la vida. En este escenario, Él utilizó la barca donde los discípulos comenzaron a moverse y Él estaba a la distancia orando. En este tipo de barca de la vida, ya Él no caminó por encima de las aguas, sino que Él estaba dentro de la barca. Lo interesante de esta lectura, de estos versículos, es que Jesús estaba ya dentro de la barca. Pero el problema es que una cosa es cuando Él viene al encuentro y tú lo aceptas y le permite tener un encuentro y Él montarse en la barca. Y en esta vez se montó en la barca. Pero sin embargo, una vez se monta en la barca, ocurre algo particular. Y es que Él se duerme. Y la pregunta es: ¿por qué invitamos a Jesús para que venga a nuestra vida, a morar en nuestra vida, y lo aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador? Pero después que lo aceptamos y le decimos: tú eres el que vas a dirigir nuestra vida, tú vas a ser el capitán de mi vida, de la vida de la iglesia, de mi familia, como dijo Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, después que hacemos toda esa declaración y aceptamos a Jesús y queremos hacer lo que es correcto en el caminar de la vida, cuando vienen los problemas, que ya Él está en la barca, entonces no le permitimos que Él sea el que la dirija. Entonces es como, yo sé que como soy pescador y estoy en una barca y vienen vientos contrarios, pues yo voy a hacer algo. No te preocupes, yo soy el que voy a tomar el timón y el que voy a pensar, porque vuelvo de nuevo a entender que yo tengo la experiencia para tomar decisiones y acciones que no te necesito. No es lo que digo, pero es lo que hago. No es lo que desearía, pero instintivamente es lo que Satanás busca. Nuevamente poner pensamientos donde tú te encuentras con el yo, con el orgullo, con que yo puedo hacerlo, con que las estrategias del mundo, que son las que conozco, son las que voy a utilizar para dirigir. Voy a remar, voy a alzar las banderas. Si el viento es contrario, pues yo voy a mover la bandera hasta cierto lado, o voy a hacer X o voy a hacer Y. Esas son las estrategias del mundo. Utilizar los dones y talentos míos, pero no al servicio de Dios, sino basado en lo que yo pienso y lo que yo creo. Entonces dejo a Jesús que se duerma en la barca. Entonces, después que lo acepté, después que lo dejé que entrara a mi vida, que sea el comandante en jefe, el capitán de la nave, luego Satanás de nuevo trae ese pensamiento para que el yo soy ya no esté yo soy sobre mí, y trato de resurgir mi yo, mi orgullo, lo que yo pienso, lo que yo creo, y comienzo nuevamente a sacar a Jesús a un lado y yo empecé a dirigir, basado en la estrategia de este mundo. De nuevo, utilizando los remos, haciendo más fuerza, porque a mayor, si de momento los vientos son contrarios, pues yo voy a hacer más fuerza para poder llegar, porque yo sé lo que puedo hacer, porque yo tengo la experiencia.
Y como tengo la experiencia, pues lo puedo lograr. Entonces, empezamos a confiar en nosotros. Como dice, uno confía en caballos, otro en armas de guerra. Pero no se trata de ese tipo de armamento. Se trata de la fuerza del Espíritu. Se trata, como Jesús dice una vez más en Juan capítulo 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Entonces Jesús una vez más, otro escenario de las barcas, ya no afuera y caminando por encima de las barcas, sino que ahora eres el dueño y capitán, pero entonces no lo dejamos que ejerza la función que le corresponde. Entonces, como diría un refrán, los pájaros tirando las escopetas. Entonces, en este caso particularmente, entramos en el proceso de en vez de depender de él, hacemos fuerza. Así que cuando lo hacemos a nuestra manera, hacemos más fuerza contra los vientos contrarios. Tenemos que movernos más cuando es solamente simple de dejar que el que montamos en la barca sea el que la dirija. En este tiempo Jesús no duerme, Él no descansa. Él lo que necesita es que le des tu cama, tu vida, tu mesa, tu silla, tu candelero, todos los cuartos de tu vida, para que sea el que lo dirija, porque Él sabe, porque Él fue el que te soñó. Él decretó un destino para con tu vida. Y aprovéchate en esta hora. Y si ya lo aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, y declaraste que sin Él nada puedes hacer, pues déjalo entonces que sea el que dirija la barca de tu vida. Porque ¿sabes qué? Él te puede llevar a puerto seguro, porque Él es el dueño de la creación y de la naturaleza. Y quiero que tengas algo claro. Cuando le damos la oportunidad a Él, entonces le permitimos a Él que pelee con esos vientos contrarios. Y nosotros entonces no nos constituimos entonces como el que guiamos. Somos entonces el pasajero. Y lo que vamos es que mientras los problemas ocurren, entonces nosotros vamos entonces mirando alrededor el paisaje. ¿Por qué? Porque pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces es Jesús el que tiene el poder. Y eso ocurrió en esta lectura de Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Lo dejaron entrar en la barca, pero entonces ellos pensaron que con su fuerza lo pudieran lograr. Pero es que sin Jesús, Satanás va a destruir todo, tu casa, tu vida, tus pensamientos, tu futuro, porque Él tiene más poder que nosotros. Pero cuando tenemos a Jesús, entonces ya nos empoderamos y nos apoderamos y conquistamos y arrebatamos todo lo que Él es, porque nos hacemos Jesús y yo nos hacemos uno. Hazte uno con Jesús, porque cuando nos sometemos, Él huye. ¿Por qué? Porque estamos postrados. Y cuando tú te sometes, tú te postras. Y estás en el piso, tu cabeza en el piso. Pero entonces, ¿a quién está viendo? Al Rey. Entonces Satanás huye no porque te ve a ti, porque tú estás postrado. Estás humillado delante de Jesús. Entonces Jesús viene al encuentro y al que ve es al león de la tribu de Judá. Entonces Satanás está viendo el Rey de Reyes que se empojaba. Padre, en el nombre de Jesús, entonces ve al Rey de Reyes, que es donde Satanás tiene que huir. Porque a nosotros no nos conocen. Pero cuando aceptamos a Jesús y declaramos que Él viva en nuestra vida, entonces nos conocen. Porque sabe que estamos empoderados por linaje y por ley de herencia. Somos príncipes, reyes y sacerdotes. La niña de los ojos. Pero es cuando aceptamos a Jesús y dejamos que Jesús dirija nuestra barca. En este caso termino con este principio. Y es que una vez ya ellos se dan cuenta que no pueden hacer nada sin Jesús, entonces ocurre algo interesante, y es que despiertan a Jesús. Y Jesús lo que hace es que, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Estaban en un proceso de adiestramiento y una vez más habían fallado, no pasaron el examen. Tuvieron que entonces Jesús automáticamente levantarse y reprendió los vientos y le dijo a la mar que callara. Pero fíjense los principios, no le habla primero a la mar, porque la mar se mueve por los vientos que hace que se muevan. Así que el principio es: reprendo lo que no veo, para que entonces lo que veo comience a bajar, comience a quedar sin efecto. Así a veces Satanás utiliza personas que tratarán de ser las olas que rompen
y afectan y tratarán de destruir tu embarcación, tratarán de destruir tu familia. Son personas que lamentablemente el enemigo usa, pero tú no los ves precisamente por eso. Pero entonces las personas se convierten en olas que tratan de romper tu familia, tratan de romper tu iglesia, tratan de destruir todo aquello que Dios decretó. Pero ¿sabes qué? Si tú te empoderas de esta palabra y se la das a otro y la compartes con otro, entenderás que te empoderarás y podrás reprender los vientos, porque ya sabes que Satanás es espíritu, pero el Espíritu Santo está sobre ti porque te ungió para dar libertad a los cautivos, para romper toda ligadura y toda atadura, porque está el Espíritu Santo sobre ti. Estás marcado por la sangre del Cordero y entonces podrás establecer una palabra. Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Suelta mi familia, suelta mi ministerio, suelta la iglesia. Se rompe toda enfermedad y toda cadena y todo yugo. Se deshace en el nombre poderoso de Jesús, porque entonces te empodera y dejas que sea Jesús quien dirija la barca de tu vida. Así que Jesús reprendió los vientos y le dijo al mar que calle. Nos enseña que tenemos que reprender aquello que no vemos, y entonces le decimos en consecuencia a la mar que calle. Pero primero es lo primero, porque lo que no veo es lo que afecta a lo que veo. Así que entiende esta palabra, compártela con otros. Este es su pastor Heriberto Dávila Nieves, del ministerio Casa de Dios, un nuevo comienzo. Y en esta hora vamos para esta tercera barca. Es interesante porque con esta culmino. Y esta está ubicada en Juan capítulo 21, del 1 al 13. Esta es algo más sencillo, más corto, y quédate conmigo en esta hora, porque con esta culmino para que entiendas sobre este concepto. Ya hemos hablado sobre este tema. Fe es la habilidad de creer lo que no tiene sentido para la razón. Y reitero, está en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Una vez más Jesús viene al encuentro de Pedro y manifiesta el sello, el decreto que Dios hizo y el destino para con la vida de Pedro y sus discípulos. En este caso particularmente, luego de un adiestramiento que Jesús había dado a todos sus discípulos, Jesús muere en la cruz del Calvario tal como lo había dicho. Pero Jesús resucita, porque Jesús es el Nuevo Testamento. Y cuando Jesús muere, el testador se supone que es el albacea, el Espíritu Santo, que es el que hace que ese testamento, todo lo que fue escrito por ley de herencia, sea dado a tu vida. Pero lo interesante de todo esto es que el Nuevo Testamento, el nuevo testador hizo un decreto, hizo un testamento, un Nuevo Testamento para tu vida, tu familia, tu destino y tu genealogía, tus hijos, tus nietos, bisnietos, tus generaciones futuras. Entonces, cuando Él muere, el Espíritu Santo, Él dijo: conviene que yo me vaya. ¿Por qué os conviene? Porque vendría el Espíritu Santo, el albacea, para dar cumplimiento, que ese testamento, esa herencia, te la den. Y no solamente en prosperidad y en bendición, es en poder y en autoridad, es en dominio, para que la nube, el anán de Dios, el tanur, toda la esencia y la sustancia de Dios, todo lo que Dios es, se podere y te apodere, se apodere de tu vida. Y tú tengas el poder para reprender los vientos y decirle a la mar que calle. En este caso particularmente, ocurre algo particular, y es que Pedro, una vez Jesús muere, entonces él quiere volver a ser pescador de peces. Y ya Jesús le había dicho que iba a ser pescador de hombres, según Marcos capítulo 1, versículo 17. Es que la Biblia dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, dice que luego que ponemos la mano en el arado no debemos volver atrás. Tenemos libre albedrío, pero aquel que pone la mano en el arado, reitero, no debe volver atrás, porque le va a pasar lo mismo que Pedro. Porque Juan capítulo 15, versículo 5 dice: sin mí nada podéis hacer. Mejor es haber conocido a Jesús que, habiéndolo conocido, volvamos atrás. Dios nos exhorta en esta hora a que sigamos caminando como viendo al invisible. Y una vez establecimos que en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar, nosotros cumplamos con este reino de Dios y su justicia, y la gran comisión sea parte de nuestra descripción de posición, sea parte de nuestra responsabilidad, que eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que
reitero en esta hora, Jesús muere, resucita, y luego que resucita, va en busca de Pedro. Porque Pedro, en vez de continuar haciendo lo que Dios le dijo, vuelven atrás. Y en ese proceso de volver atrás, vuelve a comenzar a pescar a su antigua forma de trabajo, a su antigua manera de vivir. Creía que todo había acabado. Pero yo quiero que si en un momento dado, en un proceso de conexión, sientes que Jesús no está a tu lado, sabes que en esta hora Él vuelve a venir sobre tu vida y a decirte, ¿sabes qué? Yo te dije en Marcos 1:17 que serías pescador de hombres, ya no de peces, sino de hombres. Porque en el concepto de pescadores, de tirando la red, era el proceso de la palabra. Y en las barcas de la vida era para traer peces, que era la representación de personas. Pero Él luego le hace claro la simbología, la figura, que los peces era una representación de personas. Así que ustedes serían pescadores ahora de hombres. Pero Él volvió a ser pescador de peces, a su antigua manera de trabajar. Pero siempre Dios nunca te va a dejar, porque en Génesis 28:15 Él lo dijo y lo decretó y lo declaró. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré todos los días y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ya Él te soñó, ya Él te decretó, ya Él definió tu vida, lo que quería, lo que era mejor para ti y para tu familia y para tu ministerio. Pero sin embargo, si en esta hora quieres volver atrás a tu pasada manera de vivir, entiende que así como caminó por encima de las aguas y así como lo dejaste que durmiera en tu barca, Él se despierta y vuelve a enseñarte y a decirte, ¿sabes qué? Reprende los vientos y declara que la mar se calle. Toma autoridad sobre las circunstancias. Toma autoridad sobre las enfermedades. Toma autoridad, porque la fe vence la razón. Y es tu actitud la que determina tu futuro. Es la habilidad de tener esa fe para que aquello que no tiene sentido, la razón, se haga rema en tu vida, en la lectura, en el creerle a Jesús. En esta hora, la fe comienza donde la razón termina. En esta hora, Dios le dice, Pedro, empodérate y comienza nuevamente. Ten un nuevo comienzo. Y le dice, ahora. Pedro entonces dijo, wow, Jesús, ya yo pesqué toda la noche. Estuve pescando, tiré la red. Y yo tengo experiencia. Y sin embargo, no tuve éxito, no tuve victoria. No he tenido nada. Si intentaste volver atrás, no vas a poder lograrlo. Porque sin Él nada podrás hacer. En este mundo convulso, en tinieblas, donde se utiliza la experiencia del mundo, aplicándola a la iglesia. No, eso no aplica. Es aceite y agua. Sal y pimienta, no hay forma. En el contexto de los colores. Cuidado. En este contexto, el que tiene la revelación, la ciencia, la sabiduría, la inteligencia profunda, el que tiene todo el discernimiento y poder, las estrategias son espirituales, no son carnales. No pegan, no funcionan. Un hecho es que estás enfermo. Eso es un hecho, que cualquier persona puede estar enferma. Pero una verdad va por encima de un hecho. Jesús dijo, y por su llaga fuiste curado. Así que nunca un hecho está por encima de una verdad. La verdad de Dios siempre está por encima. Es creerle, es declararla, es vivirla, es empoderarte y apoderarte. Y en esta hora, Pedro dijo, yo estuve todo con mi experiencia, con todo mi discernimiento, mi educación, toda la experiencia que yo tuve, la utilicé, pero lamentablemente no funcionó. Así que a veces dudamos de la eficacia de Jesús. Pero Jesús le recuerda, mi santo, tú estuviste conmigo y tuviste todos los milagros, tuviste todo lo que hice. Boga mar adentro, mi santo. ¿Y sabes qué? Tira la red a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque Jesús está a la derecha del Padre. En el tribunal el fiscal está a la izquierda, Jesús está a la derecha. Y en el centro, en el trono, el Dios de cielo y tierra. Pero tira a la derecha, lo que te está diciendo es, cuando tú tiras a la derecha, más allá de la derecha, como nosotros la entendemos, es que lo que le está diciendo es que si tú vuelves a confiar en mí, yo voy a ser tu abogado. Porque el abogado en los tribunales está a la derecha.
y Jesús está a la derecha del Padre. Así que cuando Satanás venga a tratar de señalarte y acusarte delante de mi Padre, sepas que si tú confías en mí y te mantienes haciendo lo que yo te estoy diciendo, entonces verás los milagros, prodigios y maravillas. Pero vuelve a redil, porque aquel que pone la mano en el arado no vuelve atrás. Entonces en esta hora Jesús le dice: ten un nuevo comienzo ahora. Y entonces el hombre: mas en tu nombre tiraré la red. Se monta en la barca y sale nuevamente. Tira la red, la palabra, que representa la palabra, y cuando la tiró a la derecha, se conectó con el lenguaje de Dios, con el lenguaje de Jesús, con el lenguaje del Espíritu Santo, 3 en 1 y 1 en 3. Así que cuando se conectó, que tiró la red a mano derecha, tomó 153 peces. Pero más allá, quiero utilizar este principio y ya estoy próximo a terminar. Cuando te dice que tomó 153 peces, eso es un número compuesto. Pero más allá de decir que 153 peces, como que lo contaron, 1, 2, 3, 4, hasta 153, es un número figura, es un número simbólico. No digo que no es real los 153 peces. Lo que pasa es que es un número compuesto que Dios quería, porque Dios tiene todo determinado y quiere darte este principio. 153 peces significa, están compuestos de 100, 50 y 3. 153, compuesto de un 100, de un 50 y de un 3. Ahora, escucha, ese contexto de los 100, cuando buscamos lo que significa 100, 100 representa el conocimiento, representa la inteligencia, escucha bien, la ciencia, la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento, el cuidado, el comprender y la observación. Reitero, cuando te habla de 153 peces, que está, y lo puedes buscar, y lo voy a buscar en Juan capítulo 21, te voy a decir exactamente el versículo donde dice 153 peces. Voy a buscarlo por aquí. Juan capítulo 21, versículo 11. Y dice: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. ¿Sabes por qué? La red no se rompe. Porque la palabra es la red. Cuando un discípulo como tú y como yo tiramos la palabra, la Biblia dice que no torna atrás vacío, sino que primero hace para lo cual fue enviada. Porque la palabra es como un martillo que quebranta la piedra, que entra hasta los tuétanos y llena los pensamientos, la intención del corazón. Y de nuevo, que la palabra no vuelve atrás vacía. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Quiere decir que la palabra sigue como martillo, sigue restaurando, transformando, sigue cambiando nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría, porque te renueva, restaura, restituye y retribuye. Así que esa palabra es buena una vez la da. Por eso te digo que la compartas, que la retransmita, para que te empodere de esta palabra y se la des a otro. Porque esta palabra, esa palabra que se envía, hace, y no hace para lo cual vuelve a Él, porque la palabra es de Él. Así que vuelve a Él con el propósito por el cual te creó. Así que esa palabra te empodera, y esa palabra vuelve a Él. Pero tú, una vez Dios establece esa palabra y te dio aliento de espíritu, ¿sabes qué? Si te mantienes, no te vas a romper, porque Él te va a llevar a la tierra prometida, porque Él definió ya tu destino, y tu destino es bendición, es éxito, es gloria. Es que vuelvas a Él, mantente, no pongas, si pones la mano en el arado, no vuelvas atrás. Así que esos 153 peces, de nuevo, es un compuesto de 153, y dije que 100 es el conocimiento, significa conocimiento, inteligencia, ciencia, sabiduría, discernimiento y entendimiento. Cuidado, es un proceso de comprender y observación. Es como un árbol. Escucha bien, el contexto de un árbol es la totalidad de la semilla sembrada, su productividad física, emocional y espiritual. Eso es lo que significa 100. Escucha bien, es desde el momento que una semilla se siembra hasta la culminación de su proceso y es productiva, donde da fruto.
como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Así que ese es el contexto de 100, de la totalidad de la semilla sembrada. Así que es que desde el momento que se siembra semilla, que la palabra se esparce, que la palabra se cierne, la palabra se da, automáticamente comienza a fluir en el mundo físico, emocional y espiritual de la persona, hasta que la persona viene a Cristo y entonces ese fruto comienza a germinar. Ese es el contexto de lo que significa 100. El contexto de lo que significa 50 es la Pascua, la libertad, la fiesta de Pentecostés. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Y el 3 significa intensificar, multiplicar y triplicar, representación y figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero significa intensificar, multiplicar y triplicar. Si cogiéramos la totalidad del 153, es que en el momento que tú te empoderas y apoderas de Jesús y comienzas a hacer para lo que fuiste llamado, entonces el 153 va a operar en ti. Y en la suma de los 3 lo podemos leer de esta manera. Cuando te empoderas y tiras la red, la palabra, Dios te está dando el conocimiento, la inteligencia, la ciencia, la sabiduría y el entendimiento para que la semilla que tú envías sea productiva. Y entonces la libertad y el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo va a operar en tu vida y en la vida de todo aquel a quien tú le hablas. Y será de manera donde se intensifica, se multiplica y se triplica. Así que el conocimiento, la semilla sembrada, el poder y la autoridad se va a intensificar, multiplicar y triplicar para que entonces se llene la casa del aroma del perfume de la fragancia. Será que las personas entonces comiencen a recibir el poder, la autoridad. Dios los empodera y los apodera para que cuando abren la palabra tengan el conocimiento, la habilidad, la sustancia, la esencia de Jesús y tengan la libertad, el propósito, el destino para establecer esta palabra que corre como río crecido y se intensifique y se multiplique. Eso es lo que significa esta palabra. Así que yo te pido en esta hora, mantente y no te quites. Aquel que pone la mano, Lucas 9:62, la mano en el arado no vuelve atrás. Pero recuerda, Juan capítulo 15, versículo 5, sin mí nada podéis hacer. Y recuerda, la fe comienza donde la razón termina. Y la fe vence la razón. Y es tu actitud la que determina tu futuro. La fe es la habilidad de creer lo que no tiene sentido para la razón. Mantente, porque separado de mí nada podéis hacer. Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi buen Espíritu Santo, he enseñado tu palabra tal como me la diste, sobre los procesos de las barcas de la vida, lugares no solamente en los desiertos, sino en las barcas de la vida, un lugar de adiestramiento, de entrenamiento, donde tú le enseñas a los discípulos a que caminemos por encima de las circunstancias de la vida. Pero es a través de las barcas donde tú eres el capitán de nuestra vida. Entonces podemos reprender los vientos y decirle a la mar que calle. Pero si aquella persona que puso la mano en el arado vuelve atrás o no permite que tú seas el que dirija los destinos de la vida, tú vienes al encuentro y los enseñas nuevamente. Porque tú vuelves a restaurar y tú vuelves a resucitar en él a través de esa semilla. Porque la palabra no vuelve atrás, sino primero hace para lo cual fue enviado. Así que tú en esta hora declaras a todo aquel que nos escucha que tú resucitas en el corazón de ellos. Tú restauras el ministerio, tú restauras la familia, tú restauras el matrimonio, tú restauras la visión y el destino manifiesto por el cual lo creaste. Y termino diciendo en esta hora, Jesús, que tú los empoderas y le das el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, para que la totalidad de la semilla de la palabra que se siembra sobre ellos germine y sean como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces tú le das la libertad, tú le das el poder, los empoderas para que ellos puedan intensificar la palabra, multiplicarla a otros, compartirla, reproducirla,
pero lo hacen de manera sobrenatural. Padre, que ninguno vuelva atrás. Resucita en ellos sus sueños. Padre, dale sueños en esta hora, el visión y propósito y destino. Padre, para que se conecten a ti. Padre, para que puedan entender que sin ti nada pueden hacer. Padre, enséñanos a hacer su voluntad. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, de tu familia, de tu ministerio, de este lindo Puerto Rico, de Centro y Suramérica, de Estados Unidos, de todo aquel que nos ve. Este es su pastor Heriberto Dávila Nieves del ministerio Casa de Dios, un nuevo comienzo. Queremos tener un nuevo comienzo ahora contigo. Cada día de lunes a viernes estamos a las 7 de la mañana. Compártelo. Reproduce esta palabra para bendición, para que se establezca el reino de Dios y su justicia a través de la gran comisión. Somos parte, porque en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Yo los bendigo esta hora y lo espero mañana en otro programa de un nuevo comienzo ahora. Así que, familia, somos parte, la iglesia de Jesucristo, la iglesia en tu casa, en comunidad. Esto es lo que queremos ser a través del mundo, una iglesia virtual, aquella que fue llamada, que nada evita que pueda la palabra correr como río crecido. Así que deja que el río te lleve, que el fuego te queme, que el viento te llene, que el vino te embriague y que el aceite del Espíritu Santo te empape. Bendecidos sean todos. Nos vemos mañana.